¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hemos hablado varias veces sobre la reforma del sistema judicial. Recientemente se aprobó la ley de amparo, que viene a ser una pieza fundamental de esta revolución que ha enfrentado nuestro sistema de justicia en ese ámbito. Hoy hablaremos de los distintos puntos, las controversias, las discusiones que tiene la ley de amparo y cómo ésta se conecta con las otras transformaciones, con los juicios orales, con la reforma en materia de derechos humanos, con los tratados internacionales que hoy son parte de la Constitución. Algo que quienes saben han advertido es la transformación completa del paradigma de justicia en nuestro país. Algo que nosotros apenas alcanzamos a percibir, pero que va a impactar la vida cotidiana en democracia de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que seguirán después. Hoy hablaremos de esto: sistema judicial, ley de amparo, derechos humanos. Comenzamos. Soy José Antonio Caballero, soy profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Podemos hablar de una revolución jurídica. La revolución jurídica en el país me parece que la estamos experimentando en una serie de reformas constitucionales que tienen su origen, me parece, en la reforma constitucional de 2008 sobre materia penal. Posteriormente viene una reforma sobre procesos colectivos. Y después en 2011 se publican dos reformas clave, una en amparo y otra en derechos humanos. La ley de amparo, para explicarlo, digamos, desde una perspectiva técnica, pero muy simplificada, lo que podría ser es el camino que tiene cualquier ciudadano para exigir que un derecho que le reconoce la Constitución, reclamarlo, digamos, ¿no? Es la perspectiva de reclamación. Lo que hacen muchas otras reformas es conceder o ampliar la esfera de derechos de los ciudadanos. Entonces, si tú por un lado modernizas el amparo y por otro lado tienes una política de ampliación de derechos, lo que estás haciendo es generar una pequeña estructura, digamos, un engranaje que te va a permitir que cada vez que tengas un derecho tienes un mecanismo para tratar de ir con un juez para hacerlo efectivo. El conjunto de estas reformas y el impacto que estas reformas van a tener sobre el piso del sistema jurídico mexicano va a ser dramático. Evidentemente todavía faltan procesos importantes de implementación, pero los cambios sí me temo, bueno, al contrario, me parece que nos van a llevar a reconfigurar en muy buena medida la operación del sistema jurídico mexicano. Pues abrimos la discusión sobre la ley de amparo, los juicios orales y toda la transformación que está enfrentando nuestro sistema penal con dos expertos, dos especialistas. Les ha tocado vivir desde la academia y también desde la trinchera legislativa y el litigio. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Raúl, comenzamos con usted. Gracias. Doctor Raúl Cervantes Andrade, abogado litigante en materia constitucional administrativa y actualmente senador de la República. Senador de la República, con temas relacionados al... Presido la Comisión de Puntos Constitucionales. Que este es su materia. Pues a ver si nos ayuda a entender mejor por qué levantó tanto revuelo ahora la ley en materia de amparo. Ahí hay varias discusiones que parecieran ya resueltas, pero quienes no somos especialistas, francamente sí nos llamó la atención algunas pasiones que se levantaron justamente por algunos temas que quedaron justamente ahí en la ley. Le voy a pedir que nos ayude a ampliar el conocimiento al respecto. Y tenemos también a Gerardo Palomar, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo soy Gerardo Palomar Méndez, soy el director de los programas de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y abogado litigante. Pero a ver, escuchaba yo hace, tendrá un año y medio más o menos, a Emilio Álvarez y Casa, buen amigo de este espacio, justamente cuando estaba yéndose a la OEA, advertir que en México habían ocurrido 3 reformas que estaban transformando la fisonomía del derecho en nuestro país. Decía ley de amparo, y sobre todo la reforma en materia de amparo, juicios orales y todo lo que le ocurre al sistema penal, la reforma en materia de derechos humanos, y luego valía la pena añadir ahí acciones colectivas. Hoy no vamos a hablar de eso, pero decía, en esas 4 patas sí podríamos estar viendo la gran revolución
de nuestro sistema de justicia, sobre todo en el ámbito penal. Yo les preguntaría, ¿exageraba Emilio Álvarez y Casa o ustedes también consideran que esto que empezó a fraguarse a partir de 2008, en efecto es una transformación, voy a utilizar una palabra un poco chocante, del paradigma en materia de justicia en nuestro país? Vaya, yo considero que efectivamente es una cuestión que está avanzando. Aquí tenemos, el derecho es una materia viva, el derecho es una materia que está mutando constantemente, es una cuestión humana. Luego entonces, todo el derecho que traíamos nosotros había quedado ya obsoleto. Tenemos que mutar hasta esta nueva parte, ¿no? Una parte donde estamos avanzando. De pronto... Obsoleto, a ver, tú utilizarías esa palabra. Obsoleto sí, de pronto tenemos que adecuarnos a sistemas primermundistas, por llamarlos de alguna forma, este sistema de juicios orales que de repente aquí en México está costando trabajo que entre, tanto en materia penal como ahora en materia mercantil, ya lo están implementando en el DF, pero está costando trabajo. Tenemos que adecuar esa parte. ¿Qué más te parecía obsoleto? Me parecía obsoleto muchas cuestiones de la ley de amparo, esta cuestión de que uno declaraba la inconstitucionalidad de una norma y por difícil que pareciera o por complicado que pareciera que esta norma fuera declarada inconstitucional, pues esa norma se seguía aplicando, esa norma no era retirada. Porque lugar. Solamente se beneficiaba la persona que había... Tú pides, tú te beneficias. A ver, ¿coincide? Teníamos un sistema obsoleto y esto es una revolución de la norma, de la constitucionalidad mexicana. A mí me parece, con mi experiencia legislativa, que uno debe de partir de la base de las finalidades que buscaba la sociedad. Y yo creo que nadie de la sociedad puede decir que teníamos un sistema judicial adecuado, que al justiciable le resolviera de manera pronta y expedita, al que presenta una demanda o el que le pide al Estado. El que pide el amparo, el que pide la justicia, que hubiera sido adecuada. En materia penal era evidente el tema de la libertad personal, yo creo que es el valor supremo que puede tener un ser humano, y no estaba siendo eficaz ni para el que era procesado ni para el que había sido víctima. En el tema del amparo, yo supongo que el análisis que se estaba dando es que ya no era funcional. Tan es así que se hacen 3 cambios específicos. Uno, el acceso al amparo. Para que la gente entienda de manera concreta antes solo tenías que tener un interés jurídico específico y un daño específico a ti. Demostrar que te afectaba una decisión. Y que yo estudié en el Instituto de Expresión Judicial hace unos 25 años de mi vida, y me acuerdo que la primera materia que nos daba el ministro Serrano Robles era de qué manera podíamos sobreseer el amparo. ¿Sobreseer? No entro al estudio del fondo, simplemente... Lograr que el juez diga, yo no puedo... Era una conducta judicial, así se capacitaba a los jueces. Yo creo que hoy el cambio de acceder a la justicia... Eran bateadores. Por cosas técnicas. Ahí venía la bola y la bateaban. Y funcionó adecuadamente. Vemos el amparo en el siglo XX, yo creo que tuvo una evolución. Llega un momento en que todo, como bien dices, tiene que ser evolutivo. El segundo elemento sustancial es qué estudio dentro del amparo, ¿no? Porque si voy a estudiar, qué tema va a tener los efectos del estudio sobre la materia de amparo. Y entonces corregimos de que sean no solo las garantías individuales de la Constitución, hubo una evolución sobre derechos humanos, incorporas a tratados internacionales y la materia sustantiva también cambió sustantivamente. Y al final... Ampliaste las razones por las que puedes solicitar un amparo. Pro persona, y entonces donde queda clarísimo que todo tratado internacional tiene un rango constitucional. Y el último, la ejecución de la sentencia. Lo haces en un periodo muy corto y dices, se va a ejecutar la sentencia de manera eficaz. ¿Para qué? Para que la justicia sea adecuada. Ese me parece que son los 3 ejes elementales del cambio. Aproveche su docta cabeza para que hablemos un poco de cómo se gestó el amparo. En fin, una buena democracia debe darle mecanismos a la ciudadana, al ciudadano, para protegerse frente al Estado, ¿no? Si éste viola sus derechos, sus garantías individuales. Y en ese sentido cada país tiene pues el símil de amparo, ¿no? Quizás es una exageración hablar que la habeas corpus estadounidense funciona en ese... Ya quisiera el habeas corpus, ¿no? Y en ese sentido sí me gustaría hablar del origen, porque tiene que ver justamente con la cláusula Otero. Cuando en México se empieza a construir la figura del amparo, se trata de aminorar sus efectos y justamente se define desde el siglo XIX, si no me falla la memoria, que pues a lo mejor lo beneficia a usted porque usted fue y presentó su amparo,
Pero si yo estoy en el mismo caso que usted, entonces a mí no me beneficia porque yo no solicité el amparo, que era parte de la cláusula Otero. Y segundo, era difícil probar que uno tenía interés jurídico, lo que llamaba usted interés jurídico, porque en efecto, por ejemplo, cuando hay intereses difusos, ¿no? Una laguna que se está contaminando, está afectando a muchos, es muy fácil que uno diga, no, usted vive a 10 metros de la laguna, es que no tiene su interés afectado. ¿Por qué se gestó así y cómo se pensó en el 19 para regresar ahora a comprender la dimensión de la reforma? Yo creo que el instrumento era muy adecuado, fue una aportación desde el punto de vista de investigación y después de producto legislativo de México, en donde lo que tú hacías era... Que es en la época de Juárez, ¿verdad? Sí. Es en ese momento. Haces el equilibrio del abuso de una autoridad sobre una garantía individual en específico. Es más, hubo mucha confusión ya después, hasta en el siglo XX, qué significaba derecho humano, cuando era garantía individual, ¿no? O si era un derecho fundamental. Y después podría decirte que en el caso de ABC, el proyecto del ministro Saldívar, les invitaría a que lo leyeran, hace un distingo solamente para la aproximación del tema, decir qué significaba cada uno de los conceptos para poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Siglo y medio después. Me parece que ese era el equilibrio. ¿Por qué se generaba el que fuera una protección? Pues la teoría era el quejoso, porque así se llama en materia de amparo, si no te estás quejando es que no te trae afectación. No quería una sustitución vía jurisdiccional sobre la sustitución del Poder Legislativo. Despacio, senador, otra vez. Vía una sentencia, no vas a hacer, evidentemente, lo que debe ser una norma general. Una sentencia es una norma particular. Déjeme detenerlo ahí, porque vale la pena hacer la comparación con el sistema de otros países, el anglosajón. En los países anglosajones se van construyendo precedentes y, en efecto, se legisla con precedentes. O sea, vas construyendo normas a partir de los precedentes de las sentencias. ¿Por qué en México eludimos esa vía? De que a través de las resoluciones se fueran construyendo precedentes que acaban siendo norma, que legislan, pues. Me podría ir a un elemento muy académico, pero por favor. Sí. Digo, la realidad ahí es que sí tenemos un símil, que son las jurisprudencias. Al final del día, un poco continuando con el argumento, es... Que son 5 sentencias en un mismo sentido. 5 sentencias en un mismo sentido, ininterrumpidas, dictadas, bueno, repito, en un mismo sentido. Pues bueno, eso está indicando que una ley es incorrecta, que un artículo está siendo violatorio de los derechos de la comunidad, de las personas, pero solo aquel que tiene acceso a la justicia, ya sea porque puede pagar un abogado, ya sea porque tiene las capacidades, no solo económicas, sino capacidades culturales de acceder a la justicia, pues bueno, a ese será a quien se le restituyan esos derechos a través de una sentencia. Pero sí, efectivamente, nos queda un poco inconcluso. Si ya determinamos que este artículo, en un ejemplo claro, es inconstitucional... ¿Por qué no beneficia a todo el mundo ese criterio? Pues? Es correcto, porque entonces, del otro lado, abaratamos la justicia hacia los abogados, ¿no? Los abogados ya, que digamos, no cobramos tantos asuntos como llevemos, porque uno solo ya dio al traste con ese artículo, ¿no? Ahora, Gerardo lanzó un planteamiento muy rápido, pero déjeme aterrizarlo en esa dirección. El derecho mexicano se tiene que modernizar. Eso querría decir que nosotros tiene que parecer más a la tradición consuetudinaria, es decir, a la tradición anglosajona, que es así por precedentes y ahí se va normando. Y puede ser que esto es lo que estemos provocando ahora con la reforma de la ley de amparo. Perdón el tecnicismo, y parece hasta dogmático. Ahorita hay una discusión internacional de los académicos sobre el positivismo, o sea, cuando es la ley positiva. Lo que la ley dice, eso sí. Y el naturalismo, o sea, es el derecho que tiene el ser humano por ser ser humano. Polio, por ejemplo, italiano, dice, la democracia, el avance de la democracia, lo que yo denomino democracia constitucional, se va a tener que dar por el lado del Poder Judicial, no por el lado del Poder Legislativo. La dinámica... Dilo más despacio porque es muy importante. Se va a dar por el Poder Judicial y no por el Legislativo, y te me explico. Como ha ocurrido en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Así, para allá vamos. Por la vía de los jueces. Y por eso esa vía es la que se está escribiendo ahora en México. Cuando tú haces el análisis de que la dinámica de la sociedad es tan rápida y la velocidad de los cambios es tan rápido que no le da un poder legislativo, no mexicano, sino en cualquier parte del mundo, el poder estar adecuando la norma, le corresponde al juez. Por eso este principio por persona, y sobre todo en los temas de derechos humanos, estar adecuando la política, y se vuelven entonces las cortes constitucionales instrumentos de Estado, de política pública, de dirección, de norma, y a dónde va caminando la sociedad. A ver, una pregunta más fuerte. ¿Estamos viendo actividad legislativa en el juez
¿Y eso es normal? Es la evolución natural de lo que pasó del siglo XIX, por eso tengo una visión diferente. Si hacemos una semejanza al anglosajón, nosotros venimos de lo que le llamamos derecho germánico canónico romano, ¿no? Y nos vino por España. Y se hizo una glosa específica en los alemanes, etc. Yo digo que el derecho romano es lo más semejante al anglosajón. Todo era por autoritas, por la autoridad de alguien que dijo algo, en la interpretación, y era puro precedente. Nosotros construimos, después de Francia, la codificación, la ley escrita. Nosotros tenemos leyes escritas. Los americanos, por excepción, tienen leyes escritas. Su poder judicial es dinámico, tienen control difuso constitucional, pues nosotros también tenemos control Entonces, difuso. ¿tú le estarías diciendo, sí, nuestra modernización del derecho va hacia una semejanza mayor con el derecho anglosajón? Mucho más que el anglosajón, a lo que yo me refiero es que sí va a haber la punta de la democracia mexicana constitucional, se va a dar del lado del poder, va del juez. Porque además la ley, estamos haciendo al revés. Corte, Gerardo. Déjame dejar sembrar una pregunta para que le eche una pensada en el corte. Hay la idea de que el amparo, tú lo soltaste hace un momento, solo es para quien puede pagarlo. Es un instrumento para ricos. Quiero preguntarles si esto de lo que están hablando va a hacer que sea para todo el mundo o siga siendo un instrumento pues solo para el que puede pagar un turboabogado carísimo que normalmente obtiene amparos y los que no tienen esos recursos se quedan al margen de la protección justamente del juicio de amparo. Voy a corte y regresamos. Soy Óscar de los Reyes, soy director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. La reforma a la ley de amparo era ya necesaria. La posibilidad de que puedan promover el amparo los individuos que no necesariamente sean afectados de manera directa en su esfera jurídica, que puedan en un momento dado promover a nombre de otros. Esto me parece que hay un avance significativo. Otro avance pudiera ser el tema de la suspensión del acto reclamado, que es parte de la esencia del amparo, es decir, que es una medida que tiende a evitar que la violación pueda consumarse de manera irreparable. Hoy día no pueden acogerse a la suspensión provisional del acto reclamado aquellos establecimientos que no... giros negros, por ejemplo, aquellos establecimientos donde se presuma fundadamente existe el narcomenudeo o trata de personas, por ejemplo. Otrora, esos establecimientos se acogían al beneficio de la suspensión del acto reclamado y podrían seguir funcionando unos meses y hasta unos años más. Las objeciones que cierto sector empresarial había formulado en relación con las reformas a la ley de amparo, pues eran en atención a no verse acogidas por el beneficio de la suspensión del acto reclamado aquellas concesiones que en relación con la explotación de servicio público había otorgado el Estado, pero recordemos que aquí es responsabilidad del Estado preservar el interés general y colocar el interés general por encima del interés individual. Entonces, es indeclinable la responsabilidad del Estado y por ende, evidentemente que se privilegia el interés público en relación con el interés individual. De vuelta hablando sobre la reforma al sistema judicial de nuestro país y sus distintos ángulos donde el tema del amparo se coloca en el centro. Gerardo, te interrumpí cuando nos íbamos a corte. Un poco ampliando esa parte de la idea, nosotros sí nos estamos adecuando al sistema no tanto anglosajón, no tanto americano. El senador dice que al sistema romano. Al sistema romano, sí, efectivamente, pero lo estamos haciendo al revés. Allá las leyes se crean a través de los precedentes. Aquí, una costumbre se vuelve un precedente y el precedente acaba siendo ley. Aquí las sentencias que se van dictando allá acaban generando la ley. Aquí está la ley y las sentencias van modificando esa ley. Aquí lo que le da sentido a esa ley, o sea, tenemos como una base y lo que le van dando sentido es la interpretación que dan los jueces de esa ley en particular, que muchas veces... puede ser contraria a lo que está diciendo. El texto expreso, si uno lo analiza
perfectamente hermenéuticamente, pues bueno, el texto expreso diría otra cosa, y en muchas ocasiones los jueces dicen, no, eso no dice lo contrario. Entonces aquí estamos dándole la vuelta a ese sistema. A ver si no vuelvo a abigarrada la discusión con la pregunta que les voy a hacer, pero uno tiene idea de que el Poder Judicial pues juzga, el Poder Ejecutivo ejecuta, el Poder Legislativo hace leyes. Pero si uno observa bien, el Poder Ejecutivo legisla, hace decretos, ¿no? Claro. El Poder Judicial dicta leyes, o por lo menos va construyendo precedentes que son normativos. Y en muchos sentidos, el legislativo, ¿no? Por ejemplo, ahora que se está discutiendo quitar el fuero a los legisladores, llega a convertirse en juez de determinados temas. Es decir, que las facultades judicial, legislativa y ejecutiva en realidad cruzan en los tres poderes. Desde esa lógica, yo me pregunto por qué tanto tiempo en el país nos preocupó que los jueces pudieran empezar a hacer tareas normativas o legislativas. Es decir, interpretar al punto de construir ley para el país. Yo no creo que debe ser una preocupación. Yo lo que creo que debe acompañar con una cultura jurídica. Hoy estamos cambiando sin duda el marco jurídico, el marco constitucional. No veo lo suficiente la evolución en el sistema educativo de la universidad para el cambio de cultura. Tú si estuvieras en otro régimen, en otro país, en donde el control difuso constitucional se da en cualquier nivel de juez. Ahora hablamos del control difuso para entender de qué se trata. Entras específicamente, desde que estudias, estás viendo el análisis de los principios constitucionales. Yo digo hoy que mañana, si mañana no hay un litigante en materia laboral constitucional, en materia penal constitucional, en materia civil constitucionalista, no va a ser un buen abogado. Porque todo va a versar sobre la construcción de los principios constitucionales. No lo estamos acompañando con un programa en todas las universidades, unas sí, otras no. No lo estamos acompañando con la cultura desde los despachos. No tenemos la colegiación para poder hacer el símil de que los abogados tuvieran. A ver, senador, los jueces no están preparados para lo que van a enfrentar. Y va para allá. Entonces, no es un asunto de resquemor. Hay que cambiar el marco y lo que urge es cambiar el paradigma cultural del análisis del criterio jurídico en el análisis de la Ahora, norma. para ir allá de nuevo, nada más cerremos entonces la idea original. Los dos están de acuerdo en que ocurrió una gran revolución de nuestro sistema judicial con las últimas reformas. Sí. Y les decía antes de irnos a corte, en el modelo previo, que no dejaba contento a nadie, parte del tema es esta idea de que los jueces y los instrumentos para protegernos del Estado pues están al servicio de los ricos, que pueden pagar un muy buen abogado, pero quien no tiene un muy buen abogado no se va a beneficiar del amparo. Pregunto, ¿esta idea general es correcta? ¿Así ha sido el sistema mexicano? Dos, si con esta reforma, en efecto, quizá el término es equivocado, se va a democratizar el acceso al amparo. Yo diría que más bien qué instrumentos harían que cambiara esta idea. Si tú ¿Es una idea correcta, senador? Si tú tuvieras colegiación y sobre la colegiación tuvieras obligación de llevar asuntos pro bono, despachos de primer nivel, la vida es así, hay gentes con mayor capacidades que menores capacidades, es un hecho. Si tú tuvieras, atemperaría. Si en la reforma penal, el adversarial, tú no haces verdaderamente profesional la defensoría de oficio, no se va a servir de nada el adversarial. Tienes que meterle muchísimo calidad. Y tienes que hacer una mezcla. Decimos que todavía faltan cosas para que se democratice. La verdad es que todo desarrollo institucional siempre va a tener que ir haciendo una evolución. Cuando dices colegiación, son colegios de abogados que hagan trabajo gratuito. Y que hagan examen previo para la calidad y que hagan trabajo gratuito por obligación de ley. Y que el Poder Judicial pueda escribir temas específicos para que los lleves tú. Estás diciendo que hay abogados que gratuitamente lleven casos de personas que no tengan acceso. Sí, que nuestros despachos nos pudieran decir, estos temas los tienes que llevar tú. Y que los tengas que agotar. Es un sistema que equilibra. Pero y si tercero, un defensor de oficio en el adversarial, sin duda. No existe. Yo creo que a nivel local está despedazado. Es precario, ¿no? Y a nivel federal hay mucho que desear. Pero hay una muy buena noticia con respecto a la ley de amparo. Hoy, con el tema de las declaraciones de inconstitucionalidad y una posición erga omnes, quiere decir que si alguien pagó un muy buen abogado y ganaron un precedente, le va a aplicar a los demás. ¿Me explica, por favor, Gerardo, qué es la interpretación erga omnes? La interpretación erga omnes es esta parte que hemos platicado mucho en este panel, donde efectivamente la aplicación, la determinación de inconstitucionalidad o la determinación de que una norma es incorrecta, no le aplicará solo a quien la solicitó, sino que será aplicada a toda la sociedad. A ver, déjame si lo entiendo sencillito. Antes yo contrataba un muy buen abogado, ganaba un amparo porque
alguien me había cerrado, bloqueado el acceso a mi casa, me estaba contaminando el agua que llegaba a mi vivienda, pero era solamente yo el que me beneficiaba. Solamente se beneficiaba. Ahora se beneficiaría cualquiera que esté en mi misma circunstancia. Cualquiera que le estén aplicando ese artículo, esa norma que ya fue declarada inconstitucional. Eso quiere decir erga omnes. Eso quiere decir erga omnes. Es tanto, por llevarlo a un plano material, que el artículo inconstitucional antes quedaba plasmado en la ley que estaba siendo controvertida, y ahora, aunque no es así, se borra. Entonces ese artículo ya es inaplicable a todos. Entonces los jueces van a tener que estar muy pendientes de que ese artículo, una vez declarado inconstitucional, no podrá volverse a aplicar. Es decir, los ricos seguirán pagando sus abogados y los demás podrán beneficiarse de lo que ahí se obtenga como justicia. Si lo quieres saber así de simple, sí. Sí, bueno. Hace un momento se presentó otro tema que es bien interesante y se dijo rápido. Control difuso de constitucionalidad o de la Constitución. A ver, entiendo que antes de la reforma, los jueces no estaban facultados para interpretar, por ejemplo, tratados internacionales, si estos se contraponían, chocaban con lo que decía la Constitución. Y de hecho, eran muy cuidadosos de no pasarse en su capacidad o su competencia para interpretar la Constitución, porque eso parecía más bien una cosa de la Suprema Corte, de los ministros. Hoy cambia la facultad, esto que llamó senador, el control difuso de constitucionalidad. ¿Me ayuda a entender mejor la dimensión de lo que esto implica? Sin duda lo que está evolucionando es que un juez de primera instancia, si advierte en su criterio que hay una disposición que es inconstitucional, la deja de aplicar. Está facultado para decir eso, va contra la Constitución. La preocupación para que sea eficaz es que hay una capacitación. Los sistemas de interpretación de legalidad son completamente diferentes a los sistemas de interpretación constitucional. A ver, otra vez despacito. ¿Cuál es la diferencia? Los métodos. Por eso no puedes convertir un juez constitucional de la noche a la mañana. Por eso las cortes constitucionales tienen jueces de carrera, tienen académicos, tienen litigantes, y van perfeccionando un criterio diferente. En México nos quejamos mucho de que los jueces y los abogados son bien leguleyos, dicen incluso letristas. Lo que dice la ley exactamente, pero no se acude a lo que el legislador pensó, a los valores que están detrás de esa ley, en fin, al valor que se quiso proteger con esa ley. Para entenderle bien, una cosa es la interpretación de lo que dice a la letra de la ley y otra cosa es lo que la Constitución trata de proteger con esa ley. ¿Esa sería la diferencia? No, los métodos para interpretar la ley te dice la ley cómo deben de ser, ¿no? Y te tiene una mecánica específica y esa cualquier litigante que sea bueno y cualquier juez lo tiene muy andado. Muy pocos, por el diseño antes de un control directo a la Constitución, que lo tenía la Suprema Corte, muy pocos litigamos en materia constitucional. Y la interpretación de la Constitución es una cuestión política, una cuestión política de los Estados Unidos mexicanos. Es una conformación de principios, de valores. Ahí cambia. Yo no estoy de acuerdo que la Constitución se interpreta a la literalidad. Esa tiene que ser verdaderamente la primera instancia de interpretación. Lo que debes de buscar es que esos principios constitucionales encontrar una interpretación conforme que te lleve a un mejor estadio en beneficio del que está pidiendo justicia. Y eso cambia una cultura total y el razonamiento y la forma de interpretación argumentativa jurídica es de otro nivel. A ver, recojo algo que acaba de decir, porque lo que dice es quienes litigamos ante la Corte sí tenemos práctica de interpretar la Constitución. En cambio, quienes han litigado solamente en primera instancia, o en las primeras instancias del proceso judicial, esos no. Eso va a cambiar, porque ahora en primera instancia los jueces van a poder hacer lo mismo que antes solo hacían los ministros, ¿es correcto? Es correcto, antes estaban impedidos, por decirlo de una forma pedante, son dos ligas distintas. Una anterior, ¿cómo ¿La funcionaba? segunda división? Era la segunda división. Bueno, a ver, tú, juez local, esta ley, en tu criterio personal de gente estudiada, sabes que es inconstitucional. Tú, por tu estudio académico, sabes que eso es inconstitucional, pero no hay un tribunal constitucional que lo haya declarado así. Entonces los jueces se lavaban las manos. Pues yo lo aplico. Ese artículo puede que tenga usted razón, pero no me toca a mí, eso vaya a verlo a primera división. Entonces yo te lo aplico, entonces sube a primera división y dile a él que eso es inconstitucional, entonces yo ya lo modificaré. Eso va a cambiar ahora.
porque ahora ya les dan permiso a los de segunda división de meterse a estas cosas. De interpretar constitucionalmente las normas. Permanentemente, en todo juicio, si tengo el criterio de que una norma es inconstitucional, tengo la autorización o la facultad de inaplicar esa norma, no de expulsar la norma. El único que puede expulsar es la Corte por acción de inconstitucional. Es decir, esta norma es inconstitucional, la saco del... Tírala. En esta la inaplico. La declaración de inconstitucionalidad no es tampoco expulsar. Por eso le dan vista al Poder Legislativo. No lo quisiste cambiar, la declara inconstitucional, ya nadie la debe de aplicar. Sí está habiendo una evolución cultural. Tenemos que acompañar a la evolución, a la cultura de los abogados para hacerlo eficaz, Ahora, si no, no va a ser En pro de la Voy hacia allá. justicia, no de la legalidad. Voy hacia allá porque ahora ya entendí el nerviosismo que usted ponía sobre la mesa, senador, porque en efecto está difícil formarse como abogado en esta lógica si uno lleva 20 años litigando de la otra forma. En efecto, no es lo mismo jugar en segunda división que en primera. Y todavía más difícil es cambiarle el sistema operativo a los jueces, ¿no? Es un poco... pasar del MC2 al Windows es una cosa que a muchos nos costó trabajo y esto es bastante más complicado. Yo añadiría a esta dificultad que los jueces nunca han interpretado tratados internacionales. Es una norma que les parece no firmada en la OEA o firmado en la ONU, sino en Júpiter. Hay jueces hoy, hay abogados hoy que puedan utilizar la norma internacional que hoy es parte de la Constitución en materia de derechos humanos para resolver casos delicados, sobre todo donde hay intereses conflictuados. Esa preparación la tenemos. ¿Qué tan lejos están los jueces y los abogados de tenerla? En mi visión sí se tiene. O sea, si tú tienes la característica de saber interpretar la Constitución, sin duda vas a tener la facultad de interpretar los tratados internacionales porque van a tener rango constitucional en materia de derechos humanos. Lo que me preocupa no es tanto... Pero a ver, ¿tú crees que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, cuántos jueces en México lo conocen, Raúl? Es que tienes ahí toda la razón. Por ejemplo, hay una pugna en dos visiones de querer hacer tribunales especializados, ¿no?, o jueces especializados. Mi visión es que hay que tener jueces, magistrados especializados, no tener la estructura especializada, no Tribunal Fiscal y Justicia Administrativa, sino que el que está sentado ahí se especializa en el tema. Comisión de competencia, para cambiártela. Comisión de competencia económica, uno de sus elementos esenciales es un derecho humano. En materia fiscal es derecho humano. O sea, casi todo, ¿no?, de forma normativa. En otros términos, especializa al juez. Especializa al juez, y eso, vuelvo a mi tesis. Pero eso aquí dice que hoy no están especializados. Y Pero lo entonces va a cual sería cambiar. preocupante, porque de pronto ya en materia mercantil, por lo menos el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ha querido meter los derechos humanos en materia mercantil, lo cual de pronto se me hace ¿Un exceso? medio Sí, por chocante. Por eso medio, metí el PIDESC, ¿no? A ver, porque medio chocante. Entonces, en las otras materias me queda claro que es en materia familiar, pues bueno, los derechos humanos son evidentes y habrá jueces especializados en esa materia. Pero en la materia mercantil, pues no podemos tener un juez especializado en derechos humanos en materia mercantil, porque de pronto en el juicio no sabemos cómo se va a defender el otro. Bueno, pero a ver, esto nos llevaría a la discusión de si nos vamos a tribunales especializados o jueces especializados, cosa que me parece importante. Antes de abordar esa discusión, sí me gustaría que tocáramos la otra, y es si en efecto vamos en nuestra cultura a aceptar que los tratados internacionales están a la misma altura de la Constitución. Hay muchos abogados, mis profes de la Facultad de Derecho, enojados con eso. Dicen, a ver, la Constitución está por encima de cualquier cosa. No importa que ahora la Constitución diga lo contrario. Me voy a corte y hablamos de esa jerarquía en la norma jurídica que luego nos puede remitir otra vez a discutir lo de los jueces y los tribunales. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Quizá en este caso hay una mala noticia para quienes plantean esta idea de la supervivencia a la suspensión, puesto que la Suprema Corte ya se pronunció en una contradicción de tesis sobre la no procedencia a la suspensión en ciertos casos donde se considera que hay un interés público de por medio, en particular en el medio de las telecomunicaciones. La suspensión lo que trata de hacer es mantener viva la razón de ser del litigio. Alguien decide que te van a fusilar. Tú vas con un juez y pides una suspensión. El juez dice, no lo fusilan en este momento. Y entonces el juez ya entra a conocer el fondo del asunto.
cuáles son las razones que se tomaron en cuenta para ordenar que te fusilaran o que no te fusilaran. La suspensión hace que no te maten, porque si te matan ya no tiene sentido ni siquiera entrar al amparo. Existe sí un grupo importante de abogados que cuestionan la idea de que en ciertos asuntos no exista una suspensión, porque sostienen que la materia del juicio se puede morir durante el proceso. Me parece que no es necesariamente un mal punto. Probablemente en estos casos también es necesario revisar cuál es el potencial de la jurisprudencia para poder construir soluciones mucho más adecuadas a los casos concretos. Tal vez es necesario contemplar que hay que dejarle cierto espacio a la jurisprudencia también para que empiece a reconfigurar mejor los derechos. Hay cosas que desde los supuestos abstractos de la ley no necesariamente se van a poder resolver. De vuelta en Espiral, hablando de la reforma al sistema de justicia, la ley de amparo, los juicios orales. Y bueno, vamos viendo qué tan importante es esta revolución de nuestro sistema. Y les preguntaba, antes de irme a corte, sobre cuánto están dispuestos hoy los jueces a aceptar que los tratados internacionales, sobre todo si se trata de temas relacionados con derechos humanos, forman ya parte de la Constitución, son la Constitución misma. Para mí todos los tratados internacionales que tienen que ver por su nominación con derecho humano o una parte del tratado, porque lo que tienes que buscar es el derecho sustantivo, el principio del derecho humano, son de rango constitucional. Quiere decir, son iguales, son equiparables. No es parte porque es un tratado y la Constitución es Constitución, pero el rango normativo es el de la Constitución. O sea, quiere decir que el tratado internacional no puede estar abajo de la Constitución. Pesan lo mismo. En derechos humanos. Mi visión es que en donde no hay un derecho humano, ya sea por el tratado en su contenido completo o una parte específica que no tiene nada que ver con los derechos humanos, no podría estar encima de la Constitución. Y después vienen las leyes federales y te dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debes de tratado ejecutar. vinculado a tarifas o a protecciones comerciales. Y hay dos movimientos y a veces se confunde. Todo pareciera o indicar que hay gente que dice, no, la Constitución está encima de los tratados de derechos humanos, y sí es un movimiento al interior del foro, hay esta inquietud, puede haber de jueces, de abogados, de académicos que dicen que es inadecuado. Yo no la comparto, porque al final del día la construcción de los derechos humanos y la del medio ambiente son las únicas que en mi visión tienen la lógica internacional de construirse de arriba hacia abajo, por tratados internacionales. Y en todo lo demás de abajo hacia arriba. Déjenme tenerlo ahí porque es una forma de resolver el entuerto interesante, pero déjenme poner el argumento de los que están en contra de ponerlos en el mismo rango, que dicen es, a ver, la Constitución es un instrumento máximo que se construye a partir pues, del voto del pueblo entregado a sus representantes, y estos representantes dispuestos en el constituyente permanente, es decir, el Congreso de la Unión y los congresos locales, le dan una enorme legitimidad a cualquier reforma constitucional. De hecho, es muy difícil hacer una reforma constitucional por eso. En cambio, los tratados internacionales, pues los revisa el Ejecutivo, los aprueba el Senado y se acabó el tema. ¿Cómo? Con una construcción tan complicada, que es la Constitución, y una tan simple, que son tratados internacionales, ahora resulta que tienen igual rango constitucional. ¿Cómo combaten ese argumento de los detractores de lo que fue ahora la reforma del artículo 1 de la Constitución? Sí, el proceso de creación es extraño, y además de eso, uno es muy simple y el otro es muy complicado, como bien lo dices, pero además de eso, en la misma Constitución, cuando se les da también el argumento, es decir, cuando se contraponen los intereses de la Constitución con un tratado internacional, pues se aplicará el que mejor beneficia a la persona. Por eso es principio pro persona, que es el que mejor beneficia a la persona. El que más beneficia a la persona. Entonces, si le agregamos ese ingrediente, pues bueno, se vuelven felices. ¿Por qué? Porque esta parte de la Constitución, a mi entender, pues no puede ir un tratado en contra de la Constitución. ¿Por qué? Por este sistema. Pero sí va, muchas de las veces va de creación. En contra. No creo que vaya, y creo que la interpretación que se le debe dar a esa parte No, a ver, les pongo un ejemplo. Está en México discutiéndose uno de los tratados con la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que está advirtiendo que no pueden las trabajadoras del hogar tener más de 40 horas de labor. En México la reforma laboral reciente permite o legaliza 63 horas a la semana. Si se firma ese tratado van a entrar en choque. ¿Qué pasa ahí? Está encima del tratado.
Está encima del tratado. Punto. Sin duda. Yo diría, insisto, en la forma de conformación. ¿Cuál es el debate para mí? Uno dice en la legitimidad interna, porque es la modificación de la Constitución a través del poder renovador de la Constitución o constituyente permanente, como le quieran denominar. Y la otra es la construcción no legitimada hacia el interior de un país, de una manera simple, entre un ejecutivo que tiene que hacer el análisis de la constitucionalidad y un Senado que también lo tiene que hacer. Pero supongamos que no lo hace. Que no hace bien su chamba, cosa que pasa muchas Supongamos veces. que no lo hace. El origen está en el derecho humano es internacional. Por ser humano no me importa en qué parte del mundo estoy para tener ese derecho. Por eso se construye de arriba hacia abajo. Y la relación de los países es firmar este tipo de tratados. La Carta de Derechos Humanos para que haya una reconocimiento. Se construyó primero a nivel internacional y luego fue decantándose en las constituciones de los países. Por eso es de arriba hacia abajo. Tan es así que por eso el reconocimiento de la Constitución en la reforma que también asesoré a mi grupo parlamentario del Senado anterior, para que se hiciera una reforma pro persona y que incorporara los tratados a nivel de rango constitucional. El medio ambiente es igual. Era muy complicado llegar a una construcción de cambiar el medio ambiente, algo importantísimo. O sea, el ser humano como tal y nuestro planeta de respeto para el desarrollo sustentable de las siguientes generaciones. Era muy complicado poner de acuerdo a los países y que empezara a modificarse de abajo hacia arriba. ¿Qué se hizo? Fue la misma fórmula, ¿eh? Fue vía tratados internacionales, tú te vas adhiriendo y van cambiando las conductas en el mundo porque la velocidad del tema no podía darse de otra forma. Ahora, no es cierto que todos los países aceptan esta interpretación. Es decir, el medio ambiente, los Estados Unidos... Por eso no los firma. No firma. Por eso no los firma. No firma Kioto, prefiere a la Corte Penal Internacional, no quiere someterse. Pero no los firma. Es decir, es fácil como país jugar en esta lógica. Cuando tienes al vecino y el país más poderoso del mundo jugando en otra, y entiendo también el argumento de decir, hasta que todo el mundo no acepte que esto viene de arriba hacia abajo, ¿yo por qué? Digamos. Curiosamente el imperio no quiere, pero yo sí creo que nosotros ya tomamos ese camino y no puede darse marcha atrás. México ya tomó ese camino. Con la modificación del año pasado, lo que estás incorporando es decir, a rango constitucional todos los derechos humanos, no importa de dónde vengan. Y si lo que tenemos es un resquemor con respecto al análisis de estos derechos humanos hubieran tenido una inconstitucionalidad a través del análisis previo, no hubieran de haberse firmado. Y en todo lo demás que no tiene que ver derecho humano, estoy convencido que sí va en otro rango, está abajo de la Constitución y encima de las leyes federales. Resumen, ya vimos la dimensión del cambio a propósito del amparo, ya vimos la dimensión del cambio a propósito de la reforma de derechos humanos y Gerardo, te la aviento, a esto añádele aprender a resolver un asunto de justicia a través de la oralidad y no de lo que hablábamos de los expedientes. Eso se aprende y se aprende de manera difícil. Tú que tienes a tu cargo tantos alumnos, ¿cómo le van a hacer para enseñar a los muchachos, pues no escribir bien, sino hablar bien, incluso conmover en público, como se ve en las series de televisión de otros países? Bueno, no sé en las demás universidades, pero en el TEC de Monterrey lo que estamos haciendo es adecuar los programas de derecho a este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incluyendo en nuestros programas juicios orales, la materia de juicios orales como tal, que implica juicios orales mercantiles, juicios orales penales y todos los que vengan en la materia de oralidad, más materias comunes que se toman con las demás carreras, que son desde análisis y expresión verbal hasta particulares para derecho en el sentido de una correcta expresión, ¿no? Entonces, sí nos estamos preparando, sí va a ser una cuestión muy técnica y tenemos que ver cómo viene. ¿Y está preparando futuros jueces también? Estamos preparando futuros jueces. ¿Quién está preparando los futuros jueces? Pues con estas cuestiones de oralidad hicimos el sistema TEC hizo un ejercicio con los jueces del Distrito Federal, los que así quisieron, para asistir a un curso donde se estaba preparando para los juicios orales, insisto, aquí en el DF. Cambiar realmente de paradigma. Voy al tema que dejé pendiente desde el primer capítulo, o desde el primer segmento, y tiene que ver con esta disputa que vimos al final sobre la ley de amparo. A ver, la reforma constitucional en materia de amparo pues ya tiene sus casi 3 años. Y en cambio la ley no avanzaba y no salía y a punto de salir hubo muchos enojos. Uno de los temas, a ver si lo puedo explicar bien, ustedes seguramente lo harán mejor, es que era muy común
que los que tenían concesiones del Estado, llámese minas, llámese concesiones en la playa, llámese canales de televisión o de radio, pues si empezaban a meterse con sus intereses, se amparaban y entonces suspendía una decisión del Estado y podían seguir explotando sus concesiones sin ningún problema. Entiendo que el cambio es que hoy ya uno se puede amparar frente a un acto de autoridad relacionado con una concesión, con un bien del Estado, pero no se suspende el acto de autoridad. Y yo vi muy enojadas a las televisoras, vi muy enojados, en fin, corrieron rumores de que querían parar eso. ¿Es cierto que así ocurrió, en su buen entender? Y dos, ¿por qué tanto escándalo con el tema? Pues, bueno, ahí yo creo que sí es un tema muy polémico, muy político. No sé si ocurrió en realidad, pero me parecería lo más lógico. ¿Por qué? Porque que los dueños de minas fueron y se plantaron y quisieron hacer huelga de hambre. No sé en ese aspecto, pero de canales de televisión, Esas también son minas. en otro sentido, pero sí. Las dos televisoras más grandes de México tienen ahí un interés común en este momento, que es que tenemos pendiente la licitación sobre una tercera cadena digital, lo cual implica mucho. Cuando les dan la posibilidad a una empresa de telefonía celular y a una cadena de televisión de fusionarse, les dicen, oye, sí, pero te condiciono a que todo esto no pase. Y es que controviertas la tercera cadena digital. Si tú controviertes la tercera cadena digital... Si te amparas en contra de la decisión. Si recurres de cualquier forma esa decisión, las bases de la licitación o la decisión de esa licitación, luego entonces yo esta fusión la deshago y además de eso te penalizo con una serie de penalizaciones que están en la sentencia. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues vieron que se estaban moviendo estas dos cadenas de televisión, me parece que tenían intereses en contra de lo que puede ser estas bases de licitación. Iban a traicionar el acuerdo. Y dicen, a ver, aprovechamos la ley de amparo, si tú te amparas, no voy a suspender el acto de autoridad, porque de pronto hay que entender, ahora, antes de continuar con el argumento, hay que entender cómo funciona el amparo. El amparo no es presentar el amparo y automáticamente separa el acto de autoridad. ¿Se suspenden los efectos? Aquí el amparo es para ver si la norma es violatoria o no de los derechos de la persona. Y mientras tanto, en México se suspenden los efectos de la decisión. Puede o no, porque eso lo solicita el quejoso. El quejoso puede iniciar un mini juicio dentro de ese juicio. Sí, que es el caso del Encino. Suspéndeme la obra. Suspéndeme la obra. Lo cual a mí me parece correcto, lo cual a mí me parece que funciona. En este caso de telecomunicaciones en especial, de minas... Que son bienes del Estado. Bienes y servicios del Estado, no van a suspender de ninguna forma el acto reclamado. ¿Es correcto que se haya optado por esa vía? A mí me parece que todo diseño institucional, atraviese por el Ejecutivo o el Legislativo, corresponde a una realidad. Y la realidad es que hubo un abuso del ejercicio del amparo, sin duda, en estas materias. Entonces, el diagnóstico no hay que olvidarlo. Y paralizaban políticas públicas que beneficiaban a la comunidad, ¿no? Pondríamos un ejemplo, por ejemplo, los tronqueros. Los tronqueros. Los tronquis. Entonces, cuando quería crecer, por ejemplo, una marca que tenía el del botoncito para comunicarse, cada vez que querían licitar el espectro en el 60% del país, ellos presentaban el amparo y paraban todo. Los tronqueros son los que usan walkie-talkies. Sí, y vendieron sus empresas en 3, 4, 5 y 600% arriba de su valor, con tal de que fueran comprando esta telefónica espacio a través de estas concesiones para darlo. Y con eso te podría poner un mundo de ejemplos. Muchos negocios en México se hicieron ganándose en tribunales, no en el mercado. Exactamente. Y es gracias al amparo. Entonces, y la distorsión del amparo, porque yo soy enamorado del amparo, yo enamorado de la suspensión. Y la suspensión sí es un arte, pedirla y que te la otorguen. Que empezó a haber un debilitamiento institucional en un abuso del que lo pedía y del que lo otorgaba, es un tema que de todos modos, aunque se cambie la norma general y se prohíba, debe de revisarse y debe de perseguirse. Entonces, ¿ustedes de acuerdo que para bienes del Estado, que son concesionados, no tiene por qué suspenderse? Y entonces ya construyes, yo como constitucionalista te lo digo, si la Constitución te está señalando cuáles son los bienes de dominio público. El artículo 27 constitucional. Ergo, no son tuyos, son de la autoridad, del Estado mexicano. Y ¿Por si es qué del se Estado, va a suspender? Ese es el punto.
Por eso para mí sí tiene una lógica entre el abuso y el manejo. Pero te contestaban ellos, sí, nada más que en esa mina yo le puse mucha inversión, hay cosas mías. Entonces no es cierto que es toda del Estado, hay mucha inversión allá que va a ser... Sí, el bien es tuyo, pero el derecho de concesión es mío. Sí, pero... Y todo lo que implica ahí adentro. Ahora, creo que si ese es el argumento del abuso, estoy totalmente de acuerdo que en México los abogados han abusado de la suspensión, han abusado del amparo, que es lo que se dice. Pero también tenemos que entender que esa suspensión tenía una garantía. El juez no concedía las suspensiones de a gratis. El juez decía, te voy a conceder la suspensión si me dejas tanta lana aquí. Si no la presentabas, bueno, había formas, pero si no la presentabas, pues no te concedían esa suspensión. Pero solo los que tenían mucha lana podían beneficiar. Por eso el amparo se volvió para ricos. Nosotros somos de péndulo. Sí, nuestro país es muy de péndulo y en los aspectos de la construcción yo me voy a un punto ecléctico, un punto intermedio. Es correcto, porque si quieres abusar del amparo, entonces te ejecuto la garantía. La garantía que sea real de mercado, no la es. O sea, tenemos expropiaciones que no son de mercado, no sé si me explico, tienes la relación público-privadas que entonces empieza a haber de mercado. Debe haber una racionalidad integral constitucional y de legalidad que cuando afectas un derecho. Se me va el tiempo. Con esto se corrige, barremos la casa de muchos de los defectos que teníamos. Vamos a tener mucho que decir los abogados cuando litiguen ante el Poder Judicial, porque una norma general es muy difícil, ex ante, advertir la provisión de los miles de casos particulares que se puedan dar. Y en base a eso, ¿podría alguien con imaginación decir, inaplica la norma de la suspensión, me estás violando mi derecho humano y es pro persona? Y con una buena argumentación, no todos los derechos humanos son de principios, todos, pero no todos los principios son derechos humanos. Y entonces la discusión será si este elemento adjetivo violentó o no violenta en un caso concreto un derecho humano. En resumen, sí tenemos una revolución del paradigma judicial. Vamos a tener que aprender a vivir en él y vamos a ver muchas consecuencias que hoy ni siquiera sospechamos. Con todo, ha sido una buena cosa. Nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir un mejor sistema judicial. ¿Saben cómo les agradezco esta conversación? Y como el tema da para mucho, les voy a seguir pidiendo que vengan acá para aclararnos algunos de los puntos, porque la discusión se va a dar muy fuerte en tribunales. Yo creo que más vale esperarla y hayan ustedes adelantar algunos de los argumentos que así lo prueban. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, miércoles 10 de la noche, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.